doctor, vamos a charlar un poquito del tema que Sí. tiene que ver con las redes sociales y nos pareció muy interesante actualizarnos y hablar del Instagram, que es una de las redes que está mucho en boga, como el Facebook, como el Twitter. ¿Puede afectarnos el Instagram a nuestra cotidianeidad? Sí, claro que sí, porque evidentemente hay personas, sobre todo jóvenes, que no quieren quedarse afuera, quieren estar permanentemente conectados con las redes, con Instagram, con Facebook, etcétera. Hay un síndrome que se llama FOMO, que es, la traducción en inglés sería miedo a quedarse afuera, miedo a no estar conectado, un miedo también mezclado con envidia de no participar en las redes sociales y quedar out, es decir, quedar afuera. Y entonces se enganchan todo el día a distintas horas. Bueno, pero ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Hay una necesidad de ser mirado, de gustar, además de estar dentro de un sistema, si se quiere? Efectivamente, este miedo a no ser mirado está relacionado con impulsos infantiles, narcisistas, si se quiere, en donde la persona no puede saber de qué se trata, lo que se está tratando en las redes, y entonces este impulso narcisista de que yo lo sé todo, yo estoy en íntimo contacto con la novedad, yo estoy participando de todo, termina siendo una adicción. Es decir, cualquier necesidad que va más allá de lo que es esperable va a generar un impulso de dopamina en el cerebro y otros neurotransmisores, noradrenalina, que va a generar un estado ya adictivo a las redes sociales. Y este estado me impide dormir, este estado me impide disfrutar del placer de la vida, este estado me permite que no pueda estar en un estado de paz y de tranquilidad. Es decir, este estado me estimula demasiado y después de la estimulación, después del quiebre del sueño, después del quiebre de las actividades normales, estudiantiles, de progreso en contenidos académicos, laborales, etcétera, bueno, va a sobrevenir un estado de ansiedad, de irritabilidad y hasta de depresión. Doctor, nos pasa a nosotros que trabajamos con las redes sociales por nuestro trabajo de la difusión de marcas o por el simple hecho de difundir el programa de televisión. Y a veces afecta a la gente, y me incluyo, nos afecta cuando nos bajan los seguidores, cuando pusimos un estado y no gustó mucho y recibimos muy pocos me gusta, pero después tampoco caemos en cuenta que no es la realidad de nuestra vida cuando a veces estamos solos y no son esos amigos de la vida diaria lo que podemos encontrar en las redes, porque en las redes podemos tener 100, 200, 300 me gusta, pero cuando estamos enfermos o necesitamos algo, estamos solos. Totalmente de acuerdo, porque esta soledad nos enfrenta en la realidad de que más allá de los múltiples vínculos que podemos tener con los me gusta, los múltiples vínculos que están relacionados al éxito, la ausencia del éxito lo vamos a vivir equivocadamente como fracaso. Y muchas veces no nos damos cuenta que así como tenemos éxito en la vida, también podemos estar alejados de la vida por alguna circunstancia, enfermedad, pérdida de cuestiones laborales o, por el contrario, también aislarnos en un mundo de aprendizaje y de contemplación que forma también parte de la vida. Es decir, no es normal, entre comillas, que estemos permanentemente conectados, muchas veces quitando horas de sueño, otras veces quitando horas al estudio, al trabajo y a las actividades placenteras, porque esto, por otro lado,
también tiene su contraparte. Hay un yomo, así como hay un FOMO, hay un yomo. ¿Un yomo qué es? De joy, es decir, la búsqueda natural del placer de la vida, disfrutar de la vida, disfrutar de lo que tenemos, disfrutar también no solamente de las redes, disfrutar de la vida real, disfrutar también de encontrarnos en presencia de un familiar, besarlo, tocarlo, dialogarlo, mirarlo a los ojos en tiempo real. Estamos viendo mucho últimamente una comida, por ejemplo. Hace poco hice una observación, me fui a sentar en un lugar a comer y veía alrededor que la gente no se habla, doctor. La gente no se habla, están enfrentados y cada uno con un celular. Y así sucede en las familias. ¿Y sabe qué parte me preocupa? Cuando usted habla de ansiedad y depresión. ¿Esto nos puede llevar incluso, y voy a ser drástica, a la muerte? En realidad, usted es drástica, pero tiene un sentido muy importante de valoración de la vida. Evidentemente, cuando nosotros estamos buscando ansiosamente y desesperadamente un like, una aprobación, un aplauso, una búsqueda de predominancia narcisista, evidentemente la misma adicción entra en una vorágine, y así como con la cocaína podemos entrar en sobreuso, es decir, un consumo excesivo que nos puede llegar a la sobredosis de contenidos de like, de aplauso, de necesidad narcisista, de ser protagonista, también nos puede llevar a un estado enloquecedor de ansiedad, de agotamiento, porque la depresión no es más que un estado de agotamiento de los neurotransmisores del cerebro y un estado de fatiga, de forma tal que esta fatiga con depresión puede activar sectores muy sensibles del corazón y del estímulo neurobiológico, pero también neuroeléctrico, que puede terminar en un paro cardíaco. ¡Qué barbaridad! Doctor, ¿qué hacemos con esa gente, por ejemplo, que vive de las redes sociales? Hoy el Instagram está full. Aquellas personas que son community manager, por ejemplo, que se encargan de trabajar con el contenido en Instagram. ¿Qué pueden hacerse con esas personas o cuál es el bálsamo o el desahogue de esas personas cuando tienen que estar todo el tiempo trabajando con las redes sociales? O Liliana o yo, que le encomendamos un laburo y le decimos, che, encargate a partir de ahora de mis redes. ¿Tienen el mismo efecto que nosotros? En realidad, el ser humano siempre se va a enfrentar con el límite de la condición humana. El límite de la condición humana es ponernos un límite, 2 horas. Bueno, 3 horas está, pero a ver, ni muy ni tan. Es decir, hay un viejo dicho latino que lleva 2000 años que dice in medio virtus, en el medio está la virtud. Es decir, no por exceso de trabajo, no por exceso de like, no por exceso de protagonismo, no por exceso de nada, sino de equilibrio. Y este equilibrio también tiene que ver con la salud mental, porque la salud mental nos permite la conducción de la persona. La salud mental es el equilibrio, el eje central, el eje que nos centra en la vida. Y entonces, de acuerdo a ese eje, nosotros también tenemos que tener en claro de que toda vida tiene un límite. Y así como tiene un límite las adicciones de todo tipo, estas adicciones también tienen que tener un límite. Y entonces, proponernos en la mesa familiar, encontrarnos, dialogar, tener un encuentro humano, es humanizador. Y a eso tenemos que apuntar, porque de lo contrario nos aislamos y casi entramos en una verdadera esquizofrenia, para decirlo en cuanto a gravedad, esquizofrenia mediática. Es decir, hacemos un spalting, es decir, hacemos una división de la mente y nos alejamos de la realidad y estamos permanentemente enloquecidos con Instagram y con las redes sociales y con el protagonismo
que en última instancia, como decíamos al principio, no es más que un estímulo narcisista de ser protagonista del éxito. Bien, por ahí estaría bueno. ¿Usted puede definir en pocas palabras a un narciso, a un narcisista? El narcisista es una persona que tiene una personalidad excesivamente cargada de ego, excesivamente centrada en su protagonismo, en donde no integra al otro. Es decir, él está centrado al principio casi en forma natural, pero después de un cierto tiempo este centramiento de la personalidad se torna patológico y entonces entramos en un narcisismo patológico. Es decir, todos tenemos algo de ego y es necesario para la vida, pero cuando el ego es exagerado, nos transformamos en verdaderos vedette de nosotros mismos y entonces no nos damos cuenta de que nos estamos alejando de la realidad, no nos damos cuenta que los demás un poco empiezan a observarnos negativamente y entonces nuestras conductas se alejan muchas veces también de un patrón de equilibrio mental en donde yo me integro en mis propias necesidades y realidades, pero también soy respetuoso de la presencia del otro. Cuando el otro me molesta, cuando el otro de alguna forma lo esquivo o me alieno, es decir, me separo del otro, entonces tengo que tener cuidado porque en realidad estoy iniciando un camino hacia un narcisismo que termina siendo patológico. Doctor, una última pregunta, al menos por mi parte. Quizás no es que nos sentimos solos, por eso recurrimos a la aprobación y a las redes sociales, porque mucha gente que está en soledad recurre a las redes para justamente sentir la compañía de alguien, aunque lo virtual puede ser dañino en el largo plazo, ¿no? Es muy cierto, porque de la misma forma que nosotros cuando estamos solos, en otras épocas hacíamos pareja con un libro y entonces estudiábamos, de la misma forma que cuando estamos solos buscamos una actividad lúdica, una actividad de desempeño y de creatividad o una actividad laboral en un tiempo determinado de soledad y es constructivo, también tenemos que tener un tiempo de sociabilidad, un tiempo de encuentro con los demás. Cuando por alguna razón, como en este caso, los jóvenes se van alienando de la realidad circundante, entran en estas verdaderas patologías de redes. Es decir, claro que sí, este aislamiento, cuando nosotros estamos en un estado de aislamiento, nos estamos alejando de la verdadero equilibrio mental. Es decir, el loco grave, el loco que está delirando, es alguien que está aislado, narcisísticamente aislado, y entonces él cree que es Napoleón en otra época o lo que fuera. Es decir, la persona equilibrada, la persona que está centrada, la persona que está tranquila, la persona que tiene paz, sabe tener momentos de soledad, de contemplación y sabe tener momentos de encuentro. Y entonces esto es lo que tenemos que tener presente, que un poquito de cada cosa nunca viene mal. Es decir, una buena ensalada tiene muchos condimentos y muchos elementos y la ensalada de la vida la debemos jugar también con la propia creatividad de múltiples actividades. Claro, Instagram, Facebook y las redes son muy importantes porque nos permiten muchos conocimientos, pero no podemos perder de vista que no solo de pan vive el hombre y que hay otras cosas que también dan placer en la vida y sobre todo nos centran en la salud mental. Lo que más nos centra en la salud mental es el encuentro humano con otro humano. Genial, ¿eh? Valió la pena, doctor Roberto Re, lo que costó esta comunicación, y yo me quedaría hablando hasta las 2 de la tarde. Saqué un montón de cosas de esta conversación. Muy claro en sus conceptos. Doctor, ¿cómo podemos hacer para contactarlo si es que usted da sesiones vía online y hace de forma virtual algún tipo de consulta?
Con el número de mi secretaria ustedes se pueden conectar permanentemente, ella los va a atender, yo hago consulta por justamente online, y bueno, tengo pacientes también en Misiones, tengo pacientes en el norte y tengo pacientes también en el exterior. Hoy en día también usamos las redes sociales para comunicarnos y también para atender. La psiquiatría es una especialidad que se ha venido beneficiando maravillosamente porque permite conexiones en tiempo real con personas que les costaría mucho salir de su casa y venir a Buenos Aires a atenderse. Hoy podemos atender de Buenos Aires a toda Latinoamérica y eso hay que tomarlo como una verdadera bendición, pero bueno, también tenemos una vida, también podemos comer un asado con los amigos, con la familia, también podemos tener un momento de ver una película, distendernos, aprender, bueno, escuchar, hacer una escucha activa, escuchar al otro en tiempo real. Es decir, es importante también darle el tuétano a la vida, que es el estado de enjoy, es decir, el estado de plenitud y de disfrute de la vida. Mi secretaria le pasa el número de ella y entonces ustedes cuando quieren pueden también difundirlo a aquellas personas que se lo consultan.